Para estas alturas de la historia, con los acontecimientos ocurridos, los estudios realizados y sobre todo las producciones culturales publicadas, la sociedad occidental ha construido una imagen generalizada de los asesinos seriales como personas sumamente inteligentes, frías y calculadoras que por diversas causalidades resultan entregándose al mal, alimentando sus fantasías y saciando sus fijaciones, en ocasiones de las formas más sofisticadas posibles. No obstante, basta con revisar los anteriores episodios de nuestro programa para darse cuenta de que las historias de los asesinos son extremadamente variadas y que están llenas de vidas con carencias, de personalidades impulsivas y desordenadas y de crianzas en las que la educación brilla por su ausencia. A nivel personal, me atrevería a asegurar, sin ninguna base estadística, por supuesto, que la mayoría de los asesinos seriales no son más inteligentes que el promedio de las personas. Gran parte de ellos, de hecho, no tienen absolutamente ningún aspecto interesante en su vida y no hay nada que contar que no se haya contado ya. Pero son tantos, cientos de miles alrededor del mundo, que la gigantesca base de datos nos permite seleccionar a aquellos que tienen aspectos particulares que nos permiten esgrimir una narrativa atractiva. Dicho esto, hoy nos queremos ceñir a la figura típica del asesino organizado, inteligente y con estudios, que en este caso constituyeron un depositario del horror. ¿Qué pasa cuando un asesino tiene la posibilidad de alimentar sus fantasías con la academia? ¿Qué pasa cuando el conocimiento consignado para la sabiduría de la humanidad es utilizado para su propia destrucción? Bienvenidas y bienvenidos a la 16ª entrega de la 4ª temporada de Serialmente, capítulo 141 de un podcast con contenido muy gráfico. Y hoy visitamos nuevamente Reino Unido. Vamos a conocer la historia de un hombre cuya obsesión por los asesinos seriales lo llevó a formarse profesionalmente como un experto en sus vidas, sus mentes y sus motivaciones. Hoy les voy a contar la historia de un criminalista convertido en criminal. Hoy les voy a contar la historia de Stephen Griffiths, el caníbal de la ballesta. Stephen Sean Griffiths nació el 24 de diciembre de 1969 en la localidad de Dewsbury, en el condado inglés de Yorkshire. Hijo de un vendedor de comida congelada y de una operadora de teléfonos, llegó como uno de los 3 nacidos que la convulsionada pareja tuvo durante un matrimonio lleno de problemas en el que incluso llegaron a dejar a sus críos en un orfanato donde pasaban varios meses de forma intermitente, lo que los volvió callados y solitarios por buena parte de su vida. En 1982, los Griffiths se divorciaron porque se descubrió que la madre tenía una vida secreta como estafadora, lo que le valió una breve condena por fraude, la cual no llegó a cumplir tras las rejas, sino en su casa, pues increíblemente, a pesar de haber sido demostrada como una delincuente, igual obtuvo la custodia de sus hijos.
En este punto de su vida, entrando a su adolescencia y como consecuencia de los meses en el orfanato y la separación de sus padres, Stephen comenzó a desarrollar una personalidad retraída y silenciosa en la que no era muy común verle interactuar con otros niños y en la que, como suele pasar con muchos asesinos seriales, empezó a cazar pequeños animales silvestres para torturarlos y diseccionarlos al mejor estilo de Jeffrey Dahmer. Mientras tanto, su madre aprovechó su soltería para tener una vida sexual completamente abierta y libertina en la que llevaba a varios hombres por semana a su casa para tener relaciones, principalmente en su jardín, por lo que sus hijos podían verla todo el tiempo. Algo que, aunque sus hermanos no disfrutaban y evitaban, por el contrario, era tremendamente placentero para Stephen, quien vivió el despertar de su sexualidad al tiempo que el desprecio y el odio por su madre y por consiguiente por todas las mujeres en un futuro. Todos estos acontecimientos llevarían a Griffiths por el camino del mal y del desorden. Aunque tenía un rendimiento decente en la escuela, comenzó a faltar a clases de forma progresiva, y cuando cursaba el último año se empezó a dedicar a robar tiendas, guardándose diversos elementos en los bolsillos sin que se dieran cuenta los trabajadores. Pero un día, uno de los dueños de estos mini mercados vio lo que estaba haciendo el joven y le increpó fuertemente entre las estanterías, por lo que Stephen sacó una navaja que traía y le rayó la cara al tendero, causándole una profunda herida que, aunque no puso en peligro su vida, sí deformó su rostro de forma severa. Ante la denuncia de la víctima, la policía actuó rápidamente e identificó al joven con rapidez para luego capturarlo y llevarlo a un estrado donde en pocos días fue condenado a 3 años de reclusión en un reformatorio de menores. Corroborando la disfuncionalidad de su hogar, durante todo este episodio ninguno de los familiares de Griffiths atendió ninguna de las sesiones del juicio y tampoco le visitaron durante su reclusión. Esto marcaría la ruptura total del joven con su familia, por lo que desde entonces y para siempre sería un hombre absolutamente solitario. En cautiverio, Stephen fue seguido de cerca por los responsables del centro reclusorio, quienes tuvieron la oportunidad de entrevistarle y de analizar su personalidad. Durante estas entrevistas, el joven aseguraba que tenía fuertes impulsos violentos y que, de hecho, soñaba con ser un asesino serial. Increíblemente, esto no le pareció extraño a los trabajadores, y una vez cumplió uno de los 3 años de encierro a los que fue condenado, estos consideraron que Griffiths, ya de 18 años, era un hombre completamente normal, que no representaba ningún peligro para la sociedad y que sus fantasías e impulsos eran propias de un joven que tuvo una crianza difícil y que tenía pensamientos intrusivos que no volvería a realidad. Una vez más, los organismos del Estado se prestaron para ser cómplices de un psicópata. En cuanto salió de prisión, Stephen se las arregló para terminar su bachillerato y decidió que entraría a estudiar psicología en el College de Bradford. Esta decisión no la tomaría como parte de un interés particular en el ser humano y su comportamiento, sino estrictamente en su fijación por los psicópatas y asesinos seriales a quienes quería entender a profundidad para poder convertirse en uno de ellos. En 1989, poco después de comenzar a estudiar y cerca a cumplir sus 20 años, Griffiths fue nuevamente arrestado, esta vez por porte ilegal de armas.
pues en una requisa rutinaria le fue encontrada una pistola de aire, la cual no era permitida en el país por aquel entonces y la cual, se descubrió, utilizó en más de una ocasión para disparar y cazar pájaros, los cuales diseccionaba en su casa. Por esto recibió una condena de 100 horas de trabajo. Algo que no contribuyó de ninguna manera a su reformación, pues cuando tenía 21 años nuevamente fue capturado, esta vez por amenazar a una pequeña niña poniéndole una navaja en la garganta. Por esto recibió 2 años de condena en prisión, de los cuales cumplió la mayoría y salió sin ninguna consecuencia ni ningún seguimiento importante. En este punto, trabajaría en distintas ocupaciones sin ninguna relevancia y aplazaría un poco sus estudios tomando materias de forma esporádica o abandonando matrículas completas por cuenta de sus propios demonios. Sin embargo, seguía avanzando en su campaña de ser profesional y simultáneamente seguía obsesionado con los asesinos seriales, comprando o robando todo tipo de libros que relataran sus vidas y sus historias, en especial centrándose en los casos de Jack el Destripador, el asesino de la tina de ácido y su gran favorito, uno del que ya hemos hablado aquí, Peter Sutcliffe, el Destripador de Yorkshire, un hombre que actuó en el mismo barrio donde más adelante viviría. Por otro lado, para aquel entonces, siendo ya 1998 y con casi 30 años, su vida sentimental tampoco mostraba avances considerables. Durante esta época llegó a tener algo que podría considerarse una novia, pues aunque no tenía una relación formal, compartían mucho tiempo y llegaron a salir por 2 años. Pero la relación acabó abruptamente cuando una noche, luego de una cita, ella accedió a ir a su apartamento, solo para encontrarse con el recinto completamente cubierto de plástico, como si se tratara de una escena de la serie Dexter. Esto la asustó al punto de que decidió finalizar todo. Esta ruptura reavivaría su odio por las mujeres, pues su siguiente pareja sufrió un tratamiento completamente abusivo que rápidamente dio fin a la relación, aunque no al maltrato, pues Griffiths continuó acechándola y acosándola durante años. Siendo 2001, Stephen incorporó un componente más grave a la ecuación, pues comenzó a consumir alcohol y drogas de forma esporádica, lo que empeoró su control sobre sus propios impulsos y emociones. En este punto de su vida, compraría 2 pequeños lagartos, los cuales sacaba a pasear varias veces al día, siempre vestido con un gran gabán de cuero que le llegaba hasta los tobillos, guantes negros y gafas de sol, por lo que la gente del vecindario comenzó a llamarlo el hombre lagarto. Los lagartos eran alimentados con ratas vivas e incluso uno de los vecinos llegó a asegurar que un día vio al mismísimo Griffiths comiéndose a uno de los pequeños roedores mientras aún vivía. 2 años después, en 2003, y después de muchos ires y venires, nuestro protagonista por fin logró graduarse como profesional en psicología. Pero esto no encaminó su vida de ninguna manera, pues dada su personalidad excéntrica y sus adicciones, nunca consiguió trabajo formal y no se pudo insertar en el mercado laboral de la psicología. No obstante, como ya lo habíamos dicho, su verdadero interés eran los psicópatas, y por eso en 2004 se inscribió para hacer un doctorado en el cual haría una investigación sobre asesinatos en su barrio, la cual adelantaría de forma silenciosa, convirtiéndose en un académico siniestro y bizarro que no se ajustaría de ninguna manera al perfil típico de las personas estudiosas. De hecho, mientras estudiaba, Stephen dedicaba su tiempo libre a descargar pornografía violenta y a crear una cuenta de MySpace, donde subía frases de criminales y copiaba extractos de novelas sobre asesinos. En especial la novela El Dragón Rojo, de Thomas Harris. En una de sus publicaciones, el futuro asesino diría lo siguiente: la humanidad no es meramente una condición biológica, es también un estado de la mente.
Sobre esa base, soy un pseudo-humano, en el mejor de los casos. Y en el peor, soy un demonio. Siendo ya un doctor en criminalística y homicidas, y viviendo de trabajos mediocres y a tiempo parcial, Stefan pasó la mayoría de la década de los 2000 en las inmediaciones de Bradford, el barrio donde vivía y donde además se ubicaba la zona de tolerancia de la ciudad, por lo que la mayoría de las trabajadoras sexuales laburaban en aquellas calles oscuras. Valiéndose de las herramientas profesionales que había adquirido, se las arregló para manipular a las mujeres del lugar. Se hizo amigo de ellas, se ganó su confianza y pasó de ser un cliente más a ser uno de los más queridos en aquel barrio, muy a pesar de sus comportamientos extraños. A muchas de ellas las llevó a su casa ante la mirada atónita de los guardias de seguridad de su edificio. Supo identificar los pormenores del barrio, sus lugares más solitarios, sus esquinas sin vigilar y los horarios de las trabajadoras, por lo que con el tiempo logró a la perfección el hecho de poderse mover sin ser visto. Mientras adelantaba lo que él mismo veía como un plan y una investigación, daba rienda suelta a sus gustos más extraños, comprando espadas, katanas y hasta una ballesta con la cual entrenaba en casa, disparando flechas a bancos improvisados, perfeccionando su puntería y alimentando sus ansias de utilizarla contra un objetivo de carne y hueso. Entonces, el 22 de junio de 2009, Stephen Griffiths quiso actuar de forma homicida en el mismo lugar donde su ídolo Peter Sutcliffe lo hizo décadas atrás. Aquella noche abordó a Susan Rosworth, una trabajadora sexual de 43 años, madre de 3, a quien le hizo una oferta para ir a su apartamento a tomarle unas fotos eróticas a cambio de un fajo de billetes. Susan era un blanco fácil. Era adicta a la heroína, por lo que tenía una realidad completamente alterada, lo que impidió que viera a cualquier tipo de peligro en su nuevo cliente. Ambos se fueron al apartamento, saludaron al guardia del edificio aquella noche y entraron para disfrutar lo que pronto se convirtió en una ejecución. Debido a que el cuerpo de Susan nunca fue encontrado, las autoridades no pudieron determinar lo que había ocurrido. Pero según el posterior relato del asesino, se cree que la golpeó para luego inmovilizarla y dispararle con su ballesta en la cara. Acto seguido, llevó su cadáver a la tina, donde los desmembró en varias partes y lo destazó para guardar varias porciones de carne que luego consumiría después de cocinarla o simplemente la ingeriría cruda si no se sentía con ánimos de cocinar. Horas después, tomaría los restos del cuerpo y los forraría en bolsas de plástico que luego arrojaría al río Eure, al oeste de Yorkshire. Los hijos de la víctima pagarían anuncios en los periódicos, pero al tratarse de una adicta y trabajadora sexual, ninguna autoridad prestó atención al caso por considerar que había una amplia baraja de posibilidades sobre el paradero de la mujer. Pasarían los meses, y el 26 de abril de 2010 se animaría a cometer su segundo asesinato bajo el mismo modus operandi. Shelley Armitage, de 31 años, era otra adicta a la heroína que siempre quiso ser modelo, pero que tuvo que conformarse con la prostitución, pues su condición económica era paupérrima y sus oportunidades eran nulas. En este caso, Stefan la abordó y le ofreció dinero y drogas a cambio de compañía en su departamento. Igualmente, le indicó que quería tomar unas fotos fetichistas, por lo que dentro de dicho departamento pidió a la mujer que luego de desnudarse se dejara amarrar,
lo que ella no vio sospechoso, pues había tenido incontables clientes con pedidos extraños cada noche de trabajo. Cuestión que, una vez inmovilizada, el caníbal de la ballesta sacó su celular y comenzó a grabar la escena en videos que no fueron hechos públicos, pero que sirvieron como evidencia más adelante, y en los cuales se puede ver cómo el hombre pinta la frase «mi esclava sexual» en la espalda de la mujer antes de apuñalarla en varias ocasiones con un cuchillo y desmembrarla con una sierra eléctrica. Mientras cometía este crimen y entre risas decía a la cámara que su nombre era Ben Paria, un demonio milenario, y que su ocupación era la de artista del baño de sangre. Acto seguido, y ya fuera del video mencionado, Griffiths separó varios pedazos de carne de Cheryl y también los consumió, mientras que su cuerpo lo tiró al mismo río donde había depositado a su primera víctima. La sed de sangre parecía hacerse cada vez más insoportable, y para que ocurriera el tercer asesinato del caníbal no tuvo que pasar ni un solo mes, pues el 22 de mayo saldría de cacería nuevamente al mismo lugar de siempre, creyéndose intocable. Pero en este mundo, lamentablemente, los únicos intocables son los políticos. Las andanzas misteriosas y raras de Stephen Griffiths no habían pasado del todo desapercibidas. Sus frecuentes viajes al Barrio Rojo fueron registrados por los guardias del edificio, quienes veían extrañados cómo subían tantas mujeres al lugar y cómo no todas bajaban siempre, o por lo menos no quedaban reportadas por los distintos turnos de atención de la recepción. Esto ocasionó que el administrador del edificio acudiera a la policía y manifestara sus preocupaciones, por lo que la policía revisó el historial de Stefan y descubrió sus antecedentes. Esto le hizo prender las alarmas, pidiéndole al casero que instalara una cámara de seguridad en el pasillo que daba a la casa del caníbal, de manera que se le pudiera hacer seguimiento para confirmar las sospechas. Esta cámara de seguridad fue instalada apenas unos días antes de aquel 22 de mayo, por lo que Griffiths pudo apercibirla y reconocerla, algo que no lo detendría de sus pretensiones psicópatas. Por eso, a las 2:30 de aquella madrugada se pueden ver las imágenes claras que muestran cómo Stephen Griffiths y Susan Blamires entran al edificio, saludan al guardia y toman el ascensor. Ambos conversan tranquilamente mientras se toman una soda y esperan a llegar a su piso. Luego, en el pasillo, la conversación continúa sin ningún contratiempo hasta que juntos se pierden tras la puerta del psicópata. Pasarían 3 minutos y 38 segundos y Susan abriría la puerta aterrada y saldría corriendo por el pasillo. Pero tan solo 4 segundos después, el hombre saldría tras ella con una cara endemoniada y bañado en sudor. Rápidamente la alcanzaría y la golpearía en repetidas ocasiones en la cabeza y en el torso hasta dejarla completamente inconsciente. Luego se iría para su casa dejando el cuerpo tirado allí. Pasarían unos pocos minutos y volvería al pasillo, ya sin chaqueta, pero cargando su gran ballesta negra, la cual apuntaría directamente a la cabeza de la mujer para luego dispararle, asesinándola en el proceso. Acto seguido se colgaría el arma en la espalda y levantaría el cadáver de su más reciente víctima para llevarlo de vuelta a su departamento. Pasarían algunos minutos y sobre las 2:57 de la mañana volvería a salir y sabiendo que todo había sido grabado, tomaría su ballesta y posaría para la cámara de seguridad de forma desafiante, llegando incluso a mostrarle el dedo a la cámara de manera ofensiva,
mientras decía varias groserías que no podían escucharse porque la cámara no grababa sonido. Lejos de sentirse asustado, Stefan se cambiaría y volvería a salir en busca de otra mujer, como si supiera que tarde o temprano sería capturado y que necesitaba saciar su sed de muerte de la mejor manera posible antes de volver a prisión. Entonces, sobre las 3:35 de la mañana, llegó de nuevo a su edificio con otra trabajadora sexual llamada Rosalind, quien, como se puede ver en las cámaras, se negó a entrar al lugar, lo que le salvó la vida sin saberlo. Pasaría apenas un día, y los encargados de seguridad del edificio revisaron meticulosamente el video de la noche anterior para ver si había pasado algo, lo que los llevó a encontrarse con el crimen y los forzó a correr a la policía, que si bien tenía referenciado a Stefan, nunca había trabajado para buscar señales reales de su peligrosidad. Mientras tanto, muy tranquilo en su apartamento, Stefan tuvo tiempo de descuartizar a su víctima, consumirla parcialmente y tirar sus restos al mismo río. Por eso, cuando la policía llegó a su puerta el 24 de mayo, lo encontró allí y lo capturó sin que opusiera resistencia, pudiendo encontrar 87 restos de Suzanne, lo que constituyó una prueba en el posterior juicio. Desde el primer momento, Griffiths se mostró cooperativo con las autoridades. Con total tranquilidad y elocuencia explicó sus crímenes. Aseguró que además de las 3 mencionadas, mató por lo menos a 5 mujeres más, pero que no recordaba sus nombres, ni las fechas en las que las había matado, por lo que éstas no cuentan en su historial oficial. Adicionalmente, las autoridades lo ligaron al asesinato de Rebecca Hall, otra trabajadora sexual que fue asesinada en 2001 y que fue encontrada a 800 metros de la casa de Griffiths. Sin embargo, esto nunca pudo ser probado, y Stefan, que comprobadamente conocía a la mujer, no quiso responder ninguna pregunta al respecto. Por otro lado, en estos interrogatorios, el psicópata fue quien se puso su propio apodo de El Caníbal de la Ballesta, y afrontó el juicio, que duró unas pocas semanas y en el que solo fue juzgado por los 3 crímenes que hemos relatado aquí. Este se declaró culpable y recibió una sentencia de cadena perpetua sin ninguna posibilidad de libertad condicional. Pocos meses después de ser encerrado, Stefan intentó quitarse la vida, por lo menos en 3 ocasiones distintas. No habiéndolo logrado, y luego de eso entró en una huelga de hambre que duró más de 120 días, y en la que se negó a tener cualquier tipo de contacto con cualquier otro ser humano. Hoy por hoy, Griffiths ha servido poco más de 13 años en prisión y sigue recluido en el centro penitenciario de Wakefield, donde ahora, con 55 años, su pelo largo y negro fue reemplazado por una calva que guardaba algunas canas tímidas y pequeñas. Con el tiempo, dejó de hablar con la prensa y la policía. Sobre su vida se publicó un libro y se produjo un capítulo de Criminal Minds que, aunque no lo nombra, claramente se inspiró en su historia y en su ballesta. El doctor en criminalística resultó convertido en uno de los peores criminales de Yorkshire. Y como bien saben, con este capítulo empezamos nuestra intratemporada de Feria del Libro, por lo cual estaremos trayendo entrevistados relacionados al mundo del crimen y la literatura que podrían ser de su interés y que de seguro tendrán cosas increíbles para contar. Recuerden que estaremos presentes con un stand oficial de Serialmente en la Feria del Libro en Corferias, donde podrán encontrar una cuidadosa selección de títulos de true crime y ficción criminal dispuesta para ustedes junto a mis libros y junto a Serialmente. Allí podremos vernos del 17 de abril al 2 de mayo.
Y para empezar con las recomendaciones, les traigo a un psicólogo y escritor que durante la pandemia publicó un libro sobre un asesino que me resultó bastante interesante. Daniel Alejandro Páez es además docente universitario con experiencia en cátedras de cognición, emoción y pensamiento. En 2018 publicó su primera novela, Calles Oscuras. Recorrió Latinoamérica por tierra en 2 ocasiones y con sus experiencias publicó el libro Fábulas de un animal en 2019 y luego renunció a todo y se fue a vivir a Newark, Nueva Jersey, donde trabajó 6 meses en un supermercado, encontrando la historia que hoy nos trae a esta entrevista. Daniel, bienvenido a Serialmente, gracias por aceptar la invitación. Estoy muy encantado de que estés aquí en el podcast. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Te agradezco muchísimo la invitación a tu podcast. Estoy muy agradecido y muy feliz de estar acá. Bueno, Daniel, listo, ¿no? Gracias por venir y hablemos primero del caso que acabamos de narrar aquí en este capítulo de Serialmente. Yo tengo un par de preguntas. La primera, para ti que tienes toda esta expertise en temas de psicología y demás. Cuando se nos presenta un caso de un asesino que es letrado, con formación académica y que tiene, digamos, acceso a la educación superior, ¿de qué manera sus conocimientos adquiridos pueden jugar un papel en sus crímenes? Bueno, pues efectivamente, pueden eventualmente. Siempre en psicología siempre se habla de probabilidades, ¿no? O se habla de un potencial, más bien. Como todas las herramientas de una persona que esté planeando una trama, puede usar todos los recursos que da la academia. Eso en todo caso es información. Y la información puede que es cómo se use la herramienta, ¿sí? Entonces la herramienta, por ejemplo, en psicología o la academia te da pistas sobre cómo persuadir, te da pistas sobre cómo encantar, te da pistas sobre cómo engañar o cómo se suele engañar. Entonces esas herramientas, digamos, de lectura corporal, de saber cómo actúa una persona, un individuo, pueden ser usadas. Entonces, entre una persona más formada sea, pues va a tener más recursos para dominar si es que así lo quisiera usar. Esa es una de las posibilidades. También porque la calidad de sus argumentos pueden ser mejores. Quiero decir, puede llamar a debatir, puede llamar a exaltar algún tipo de posibilidad, llamémosle de justificación de sus actos, ¿sí? Por medio de argumentos que son debatidos siempre en filosofía o en la academia, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, nosotros somos dueños podemos elegir quién vive y quién no. Y esas preguntas sí se han hecho en la academia, sí se han hecho en filosofía, ¿sí? Nosotros podemos elegir quiénes viven, por ejemplo, o quiénes no, por ejemplo, los experimentos que se han hecho con eugenesia. Y entonces uno a partir de ahí puede encontrar una cantidad de argumentos que pueden hacer pensar a la humanidad, y tampoco es que esté mal que se haga uno de estas preguntas. El asunto es que, bueno, va a tener a veces algunos resultados y la humanidad se va enfrentando siempre a sus consecuencias, ¿sí? A las consecuencias de pensar. Sí, yo creo que esos pensamientos todos los hemos tenido de una u otra manera y a veces nos asustan y por eso hay que conocer el abismo, ¿no? No solo asustarse al verlo, sino conocerlo, porque puede que nos caigamos si no lo conocemos. Cuéntame de qué manera esa formación académica, así como digamos ya nos contaste cómo puede brindar herramientas y de alguna u otra forma contribuir a que se desarrolle este psicópata, pero ¿de qué manera, por otro lado, puede motivar o disuadir los crímenes del asesino? O sea, ya como tal, hablando de sus impulsos, de sus pulsiones, ¿cómo puede, digamos, llevarnos a detenernos bien porque leímos algo o a motivarnos bien porque leímos algo? ¿Cómo puede funcionar esa disyuntiva ahí? Yo creo que es exactamente lo mismo. O sea, es que la academia puede generar muchas dudas. Es que el asunto, de hecho, de hecho, ni siquiera creo que lo que te haga dudar sea la academia. Lo que hace dudar es la moral, ¿sí? Debe ser algo un poco más antiguo,
¿sí? Algo un poco más antiguo en el sentido de genético, primitivo que tenemos todos, pero también antiguo en el sentido ontológico, o sea, es decir, perdóname, no ontológico, sino ontogenético, y quiero decir del desarrollo del individuo desde que nace, es decir, cómo fue su crianza y cómo fue la crianza en su casa. Eso sí pueden ser factores que a una persona la puedan hacer dudar. No la academia, porque es que la academia lo que después va a servir es de letra para la emoción. Eso, digamos, hace mucho ya se sabe. La moral tiene unos principios muy antiguos, muy formados antiguamente por la humanidad por mucho tiempo. Y después lo que hemos logrado es, a través del lenguaje, lo que hemos logrado es cómo justificamos. Entonces, ¿qué pasa? Una persona puede eventualmente, usar la letra para canalizar de pronto, ¿sí? Puede usar la deliberación para sacar por ahí sus demonios. Puede usarla como una fuente de, digamos, no llego yo a tomar acción, sino pues más o menos estoy entendiendo, relativiza el mundo. Eso puede que lo haga un poco encontrar que existen otras opciones, ¿sí? Pero no, yo no le pondría como en la academia el que le da la fuerza, sino el que permite después llegar y hablarlo y justificarse, digamos, eso es lo que yo he encontrado. Es algo más de crianza, bien. Sí, como, bueno, lo hemos visto en muchos capítulos aquí de Serialmente, como que la formación moral de la persona realmente es lo que determina su actuar. Bien, listo, súper. Quiero cambiar de tema, quiero entrar a un tema que es la razón por la que estamos aquí. Y para empezar ese tema quiero leer algo, voy a leerlo. Vamos aquí a leer en vivo y perdonarás mi entonación y demás. Acá estoy, trepado en una inmunda canasta, empujando cajas a un contenedor con una pesada varilla de hierro, acumulándolas para luego aplastarlas con la compresora que activo cada 2 o 3 minutos o cuando la demanda lo exige, menos tiempo. Trabajo en un supermercado en Nueva Jersey. Soy el encargado de mantenimiento. Es un trabajo odiado por todos, hasta por los mismos latinos, incluso por los recicladores. Y tienen razón. A nadie le gustaría pasar su vida, aunque fuera tenue e inmunda, en un sótano de un país lejano para ganarse unos cuantos pesos, que es como acá le dicen a los dólares. En este trabajo, inmundo, fui a dar luego de aburrirme de la vida en Colombia. Pero no importa que sea de Colombia. Si hubiese nacido en Estonia o Rumania, sería lo mismo. Yo me aburro en todo lado. En ningún trabajo duró mucho. Y de todos me echan, alguna vez con más decoro que otras. Así comienza este libro llamado Jersey, Historia de un psicópata, escrito por nuestro invitado Daniel y publicado por Calixta Editores en 2020. Daniel, quiero que hablemos un poco del libro, sin muchos spoilers. Cuéntanos un poco de qué se trata tu libro Jersey. Bueno, Jersey es la historia de un psicólogo, ¿sí? Es la historia de, digámoslo claro, Sebastián, es la historia de mi alter ego, ¿sí? Que estaba justamente aburrido, ¿sí? Estaba muy aburrido acá en Colombia, digamos, en tareas repetitivas, ¿cierto? Vamos que yo he sido docente, a mí me encanta la docencia, he sido docente universitario, pero yo ya estaba entrando en cierta rutina, ¿sí? En cierta rutina. Y a mí los libros y escribir siempre me dan mucha vida porque procuro que cuando yo vaya a escribir sea algo que realmente yo haya vivido. A veces de pronto es solamente una creencia que yo tengo, pero pienso que no me fluye la escritura solamente imaginándome escenarios, sino es algo que yo tenga que haber vivido para saber de lo que estoy hablando. Después le dejo menos a la imaginación. Entonces, pues es la historia básicamente cuando yo decido renunciar a la universidad, comprar un pasaje, me fui
busqué un aeropuerto, busqué un aeropuerto cercano, compré el pasaje y dije, bueno, me voy a quedar ahí por ahí cerca del aeropuerto. Entonces, la historia de Jersey es justamente la historia de cuando fui a buscar una historia que escribir. Entonces, con respecto concretamente al libro, es la historia de un académico que está, o una persona dentro del mundo académico, que está muy aburrida de la, digamos, estructura completamente formalizada, completamente desconectadísima de la realidad que tienen algunos académicos que publican, se leen entre ellos, se dan golpes de pecho entre ellos, o sea, se validan entre ellos mismos, pero desde mi punto de vista les faltaba un poco de validez ecológica o de realidad. Entonces, eso me aburría profundamente, sus discusiones eran solo para enaltecer sus títulos. Entonces, básicamente, esa historia es mi historia yendo a la ciudad de New Jersey, concretamente en Newark, y pues es la historia de ese académico cuando empieza a vivir como una especie de espiral, como que suelta su vida en las universidades en Colombia y entonces empieza una espiral de autoconocimiento, como encerrarse a sí mismo, y en ese encierro en sí mismo empieza pues a tocar poquito a poco su sombra y a descubrirse en lo que realmente lo hace libre. Y parece ser que en el personaje lo que lo hace libre no tiene nada que ver con el formalismo, sino tiene que ver con el autoconocimiento y lo que empieza a conocer es esa oscuridad, y esa oscuridad quiere liberar. Entonces de pronto es una persona completamente saturada de lo blanco, imaginémonos un yin yang, está completamente saturada de lo blanco del yin, y entonces empieza a conocer su lado oscuro, y ese lado oscuro pierde todo el control, lo caotiza y empieza digamos, actuar de acuerdo a lo que ese negro suyo dentro de sí mismo le está diciendo, pero pues con toda la consistencia lógica, con toda la consistencia argumentativa, con toda la academia que tiene encima. Entonces sus diálogos empiezan a ser entre la razón y la sombra, por ponerlo en estos términos. O sea, yo lo tuve la oportunidad de leerlo, me gustó mucho. De hecho, pues recuerdo que tú me invitaste a la presentación en pandemia, y para mí, digamos, todo este tema, claro, fue clarísimo. Yo conocía tu perfil, había leído Calles Oscuras, y que estuvo otra de tus novelas, y había visto, obviamente, cuando uno abre el libro, lo primero que se encuentra es tu perfil, tu biografía, y uno empieza con Jersey, y esta primera página ya te está diciendo como, es imposible no conectarlo. Uno dice, bueno, ¿quién es el autor o es el personaje? Y eso para mí siempre resultó muy interesante, porque yo personalmente tuve un proceso parecido en Descenso, en mi primer libro, y a mí lo que me gustaría preguntarte en ese caso es ¿cómo construiste esa mezcla de realidad y ficción? Digamos que lo que nos acabas de contar está clarísimo en el libro, está muy bien trazado, pero asimismo me gustaría que entráramos en tu cabeza y nos dijeras, en ese punto cuando tú estás trabajando, tú estás en la vida real, recuerdo que me has contado que viste a una persona, como que esa persona fue como esa historia que empezaste a construir, pero ¿en qué momento esas ideas que tiene el personaje, esas dudas del claro y el oscuro, de esa sombra, cuáles de esas dudas fueron reales de Daniel como autor y de repente las convierte como, bueno, aquí voy a hablar de eso, pero es que en el libro termino asesinando, en la vida real no, espero? Entonces, ¿cómo se juega con ese claro oscuro en la vida real y cómo trasciendes de lo real a lo ficcional? Mira, Sebastián, eso fue un proceso supremamente inmersivo. Eso fue, yo me tiré al agua y nadé y me metí en mi propia mente. Yo estaba loco allá en New Jersey. Allá estaba viviendo en un apartamento muy pequeño. Me agarra el invierno. Efectivamente consigo trabajo en un supermercado, a ver qué pasaba, a ver lo que fuera. Me dijeron, no, hay que atender el dairy. Yo ni siquiera en ese momento sabía que era el dairy. El dairy era como la zona de lácteos. Dije, listo, sí, no hay problema. Entonces yo lo que empiezo es como a entrar en una mente, yo no estoy en Colombia, yo estoy acá, quiero saber qué está pasando. Entonces yo
No sé, para quienes hayan tenido oportunidad de conocer esa zona de Newark, en New Jersey, que son casas victorianas, el invierno es todo muy frío, muy gris, es muy antiguo, esas casas de madera así como de 3 pisos con los techos de cono. Entonces yo siempre me sentía muy inmerso y entonces empiezo a conocer muchos compañeros en el supermercado. Bueno, yo me la pasaba en unas neveras inmensas y manejando un tractocamión, o esos que tienen tenedor para levantar mercancía. Entonces, pero todo el tiempo me tocaba estar metido dentro de como de una serie de maquinaria aplastadora. Entonces yo realmente, Sebastián, te digo, yo realmente me sentía inmerso en la completa locura. Yo realmente me sentía que me estaba volviendo loco. Y yo decía, ni siquiera estaba juzgando mucho la situación, sino yo estaba tratando de entender quiénes son estas personas. Cuando yo empiezo a hablar con mis compañeros que trabajaban en el área del produce, que es como todo el área de vegetales y que trabajan en las áreas de abarrotes, y empiezo a hablar con ellos y comemos en las bodegas, comemos dentro de las neveras, sentados encima de latas de frijoles y vamos comiendo tacos, y mientras ellos van contando, ¿sí? Algunas cosas de su pasado muy violento y cómo ellos describían cómo efectivamente muchas veces mataron, ¿sí? Y no en un ánimo de sobrevivir, sino en un ánimo profundamente violento. Y yo decía, yo estoy con personas, a mí eso nunca me generó repulsión, sino mucho interés. ¿Cómo pueden estar tranquilos cuando matan así, salen corriendo, después van al otro, lo tiran al río? Y yo decía, esto es una locura. Y entonces, pero me empecé a sentir muy parte de ellos, es decir, como mi interés no era ni juzgar su pasado, ni sus acciones, ni nada de eso, yo estaba comiendo tacos y comiendo burrito allá con ellos. Entonces yo me empecé a sentir parte de ellos y ellos poco a poco me van contando cómo matan el ganado y entonces eso, cómo son las técnicas de muerte, o sea, unas cosas así. Entonces yo empiezo a meterme en ese cuento y hubo momentos, Sebastián, que yo te debo decir, cuando, por ejemplo, en las noches yo voy caminando allá del cementerio, la oscuridad, hubo momentos en donde yo estaba desconectadísimo de la realidad, desconectadísimo por lo menos de lo que yo solía hacer. Y eso me producía mucho entre interés y sí, no sentía algo como que esto me estaba diciendo algo, pero no sabía exactamente qué. Y no tenía tampoco mucho que contar, pero yo seguía trabajando en eso. Entonces, básicamente, yo lo que hice fue un proceso de inmersión total, me sentí parte de ellos y hubo un momento, yo de pronto aquí me adelanto un poco, y es que ya cuando tengo la historia y ya cuando empiezo a escribirla, sentía de todas maneras como alguna suerte de fuerza que me decía, sé prudente con las palabras, ¿sí? Sé prudente con las palabras. Y en hago con una conversación con mi queridísimo amigo y hermano, y me dice, no, hermano, suelte esa válvula y déjese. Suelte esa vaina porque es que esto usted sí lo vivió y lo está sintiendo. Y a partir de ahí, el libro empezó a salir en pocas semanas. Yo me tuve que ir me fui para República Dominicana a escribirlo. Y yo puse cortinas en la casa, cerré todo, alquilé un apartamento, pero lo cerré todo, hice mercado como para una semana y solamente me dediqué a escribir. O sea, no salía yo ni siquiera sabía en dónde estaba viviendo allá, pues un sitio en el norte de Santo Domingo, pues yo ni siquiera sabía dónde estaba viviendo y solo me dediqué a escribir y yo me sentía que yo era eso que estaba escribiendo. Entonces, pues no sé si eso te contesta un poco la pregunta, pero yo lo que hice fue tratar de ser, no es que estaba tratando de ser, yo era esa persona que estaba ahí. Lo que pasa es que, pues bueno, ya después la parte de ficción, que es la parte de la novela, pues ya ahí sí tuve que hacer una labor ya un poco más, digamos, ¿qué diría? Como formal, de literatura, charlada, dialogada con los personajes que aparecen ahí en la novela. Yo tuve que hablar con ellos, decirles lo que quería hacer y pues si ellos no tenían problema en que yo usara esas historias,
en una novela. Ellos, al contrario, ellos les encantó. Nos fuimos a tomar una cerveza, a ellos les encantó. Dijo, ¿ustedes no creen que yo los voy a meter en problemas si hablamos de esto y todo eso? Le decía, no, para nada. Habla. Y pues bueno, a partir de ahí, así fue que fue naciendo la historia, Sebastián. Yo, digamos, entiendo eso y me parece súper interesante, digamos, esa difuminación de la línea que separa la realidad de la ficción. Además, ahora nos cuentas el proceso ya de escritura que implicó encerrarse y como estar en esta típica imagen del escritor que está bohemio en la oscuridad y al borde de la locura. Pero entonces, ya cuando estabas ahí, ¿cómo fue el proceso de meterse en la cabeza del psicópata? Es decir, ya cuando estás adentro, cuando estás sentado en esa oscuridad en Santo Domingo, ¿cómo era? Me causa mucha curiosidad, digamos, claro, entiendo el proceso cuando estás escribiendo y cuando estás metido en la historia, pero cuando dejas de escribir, cuando te levantas del computador y dices, voy a comer algo. ¿Quién está comiendo? ¿Está comiendo Daniel o está comiendo el asesino? O sea, ¿sientes que estás? Mira, Sebastián, eso es lo mejor del mundo. Eso es algo, es mucho éxtasis y te lo voy a decir de la siguiente forma. Mira, conocer la oscuridad que uno tiene adentro es una de las cosas más importantes que uno tiene que hacer para liberarse, ¿sí? Si uno no conoce su propio demonio, su oscuridad, su capacidad destructiva, si uno no la conoce, uno nunca va a ser libre, ¿sí? Entonces, mira, Sebastián, yo botaba eso y lo que sentía era que era yo, lo que me sentía era libre, yo me sentía como... Uy, esto es auténtico, esto es mío, esto sí. Entonces a mí nunca me desconecté, siempre pensé que estos pensamientos, llamémosle locura, esta entrada en ciertas disociaciones psicóticas, no de una forma tan exagerada, pero pues como que ciertas ideas me iban saliendo y eran mías. Entonces yo lo que sentía era cuando paraba, cuando tú dices, cuando yo paraba y me hacía ya pues un café, paraba la actividad, yo me sentía muy productivo, muy completo, ¿sí? Muy acoplado conmigo mismo. Y creo que fue una experiencia increíble escribir ese libro porque fue dejar que saliera toda la sombra junguiana dentro de mí y poderla plasmar y decir esto también soy yo. Esto también soy yo. Y bueno, eso me encanta porque me siento hablando como colegas realmente. O sea, a mí obviamente también me ha pasado lo mismo en algunos puntos. La gente pues que ha leído mis libros también lo ha visto. Pero entonces, obviamente ese es el componente más personal, ese es el más importante en mi opinión, es el más genuino, pero también percibo en algunas de las páginas del libro que hay un componente, digamos, obviamente de investigación, en plan que hay unos referentes que evidentemente tuviste y algunos aspectos de tu protagonista que tomaste de pronto de otros asesinos. ¿En qué asesinos te inspiraste para escribir esta historia en el sentido, digamos, de la construcción del personaje? ¿Qué cositas de pronto recuerdas que digas, no, mira, de este tomé esto, de este tomé lo otro? ¿Cuáles fueron esos? Hubo dos que a mí me impactaron mucho, hubo dos que me llevaron directo al corazón, o sea, hubo dos asesinos que fueron la locura para mí. Uno es John Wayne Gacy. Siempre me pareció demasiado personaje para que fuera real. O sea, ¿cómo es que va a ser un payaso que mata niños, que se reúne con personalidades, sí, pero que además los tiene en el sótano con el olor terrible que despide el cuerpo humano, con una familia además, digamos, una cara amable ante la sociedad, un tipo bonachón, pero un sujeto completamente... Un psicótico y un tipo entrado en completa locura, entregado a sí mismo, que no frenó, muy impulsivo. Y entonces yo decía, esta gente debe estar experimentando un placer enorme en encontrarse
pero pues lo hacen a través de matar, supongo que de planear las tretas, la excitación que eso le debe producir. Eso me pareció supremamente intrigante, cómo podía existir eso. Muchas de las casas por donde yo caminaba allá en Newark eran muy parecidas a las descritas en los textos de Gacy. Entonces ese me impactó muchísimo. Y otro que me impactó, pero de una forma increíble, fue Ed Gein, porque Ed Gein, pues el hecho de ir a un cementerio de noche, sacar cuerpos, además que previamente ir a buscarlos, ¿no? O sea, previamente identificar en dónde es que está el cuerpo fresquito, ¿sí? Entonces ir después, sacarlos y hacer obras de arte con eso, con la piel, eso es algo que yo lo esperaría encontrar en una novela, ¿sí? Yo lo esperaría encontrar en una historia de terror, pero no consideraba que ese personaje existiera realmente y que fuera así efectivamente, esa relación que tenía con la mamá apegada. Y entonces cuando empiezo a ver las imágenes de la fabricación de los muebles, de la lámpara, bueno, yo digo, hay que estar en eso. O sea, yo caminaba por los cementerios al lado, no adentro. Yo no entro nunca a un cementerio. Y yo camino al lado de un cementerio y me da escalofríos. Y yo digo, ¿cómo alguien va a venir de noche, va a entrar, va a tomarse el trabajo de sacar un cuerpo, llevárselo a la casa y empezar a confeccionarlo? Es algo que yo digo, es de una locura estudiable, interesable, observable. Creo que dice mucho de nosotros. Esos dos personajes, yo creo que lo que más me pareció interesante es que yo tengo la idea, o previamente había tenido la idea, de pronto muy extendida, de que el asesino solamente es una persona mala que va y mata. Y no, es una persona con un mundo interno muy profundo, de algo que existe en la mente humana, y ellos dos son, aquí no sé qué, me sale la palabra, son artistas. No los quiero enaltecer, no estoy diciendo nada de eso, pero no estoy tratando de hacer de ellos unos ídolos, porque tampoco es lo que quiero decir. Pero lo que quiero decir es que son personas entregadas a lo que estaban haciendo. En un mundo con otra moral, ellos de pronto estarían en un lugar distinto, no necesariamente negativo. Insisto, lo que yo no quiero es enaltecer eso, no quisiera, pero no deja de sorprenderme la producción que logra la mente humana. Y creo que esos dos fueron los que más me impactaron, Sebastián. Yo creo que no es casualidad que alrededor de personajes así otras personas elaboren productos artísticos. Yo creo que justamente estoy de acuerdo contigo en el sentido que de ninguna manera que quisiéramos que se sienta que hay una exaltación o una alegoría, pero sí hay gente que produce a partir de eso, de esas complejidades. O sea, de inmediato se me viene la canción de Dead Skin Mask de Slayer, inspirada en Ed Gein. Y bueno, y tantas otras cosas inspiradas en John Wayne Gacy, que a su vez también pintaba y hacía obras, y bueno, y terminó vendiendo pinturas súper costosas desde prisión. Entonces creo que en ese sentido sí hay unas pulsiones que conectan de alguna u otra manera lo artístico con lo psicópata, sin mucho menos decir que eso sea una justificación, ¿no? Pero es lo que es, o sea, hace parte de la complejidad del ser humano. Ya para ir cerrando, Daniel, cuéntanos un poco, y a los oyentes, ¿por qué los oyentes de Serialmente deberían leer tu libro Jersey? ¿Por qué lo deberían comprar y leer? Bueno, para los oyentes de Serialmente, es que sobre todo mira, Sebastián, yo creo que en tu podcast, que yo lo he escuchado muchas veces, me parece que es un podcast. Me ha costado a veces definirlo, pero es de conocimiento, es un podcast existencial, ¿sí? Es decir, es nuevamente el conocimiento de la capacidad humana destructiva, y hablemos de eso. Creo que lo haces con una sofisticación muy elegante, muy estructurada, y por eso creo que... Y en combinación con la historia de Jersey, que en última es lo que termina saliendo accidental o espontáneamente, que es la oscuridad que todos tenemos dentro. Entonces, para mí, el
la persona que conecta con las historias de los asesinos en serie va a conectar perfectamente con Jersey, la historia de un psicópata, porque es entrar en la mente de uno de ellos, es entrar en la mente de alguien que se juega todo por encontrarse a sí mismo, por vencer los convencionalismos de las estructuras académicas, de los egos, de los egos de la sociedad, como de cierta, como diría, como cuando una persona es muy conservadora, que no habla de temas que no se deben hablar. Entonces, en Jersey se habla de temas que no se deben hablar con muchísimo cinismo, con muchísima tranquilidad de argumentar que sí, no, es que esta persona tenía que morir, porque a ver, ¿cómo vamos a dejar que una persona con la boca fea vaya a tener esa vida? Y entonces, señora, mire, su hijo tuvo que morir, pero en realidad es muy bien, y enséñele a su otra hija que se cuide la boca, porque es que si no va a tener así. Y pues sí, se la tuve que quitar con una sierra, pero pues precisamente era porque como más. Entonces trata de justificar en un lenguaje muy actual, pues sus acciones. Entonces, para ser sintético, digamos, Sebastián, yo creo que el personaje de la novela de Jersey, pues la van a entender muy bien tus seguidores, tus oyentes. Entonces, pues creo que es eso. Tú nos haces entrar en la mente. Para mí, este libro también te hace entrar en la mente y probablemente lo van a leer muy rápido. Es una historia que te consume rápidamente. A mí me pasó eso, y creo que ahora que mencionas el cinismo del personaje, para mí es una línea perfecta entre digamos, lo aburrido, lo que nos da ira, lo que nos parece indignante, y a la vez llega hasta incluso tocar algo cómico, porque es tan irreal, pero a la vez tan real que uno puede concebir esa maldad que le alberga, y ese cinismo mezclado, por supuesto, con un narciso súper fuerte en muchos aspectos. Yo creo que eso fue lo que más me llamó la atención del libro. Tienes algunas descripciones súper crudas, súper bien logradas, y por eso quería contarle a los oyentes de Serialmente que este libro, Jersey, Historia de un Psicópata, va a estar disponible en mi stand. Vamos a tenerlo allí para que puedan adquirirlo durante la Feria del Libro. Y por supuesto, como siempre queremos hacer en nuestras presentaciones en la Feria del Libro, invitarte, Daniel, para que vayas, te eches una pasadita por el stand. Estén muy pendientes de las redes sociales para saber cuándo va a ir Daniel, porque la idea es que nos deje varios libros firmados, que pueda estar allí un ratico en el stand. Y bueno, también invitarlos a ustedes a que asistan a este stand en la Feria del Libro. Y invitadísimo, Daniel. No, súper bien. Allá voy a estar en la Feria del Libro, voy a estar en tu stand. No es sino que cuadremos qué día es que yo voy a ir, pero allá nos vamos a ver seguramente con muchos de tus oyentes. Allá voy a estar firmando los libros, nos vamos a conocer con ellos. Y no, pues encantado de estar acá, Sebastián. Te agradezco mucho porque pues creo que tu trabajo ha sido increíble en encontrar esa parte tan oscura y tan maravillosa. Déjame hacer solamente un apunte final, Sebastián. Mira, si uno no conoce eso después explota feo. ¿Sí? Si uno no conoce esa oscuridad, eso después explota feo. Qué mejor que uno la conozca por unas vías chéveres, unas vías de pronto artísticas, unas vías de pronto más apasionadas, te puede hacer amar la vida de una forma distinta. Esa es la impresión que a mí me da. Entonces, pues no, chévere. Gracias, Sebastián. No, a ti, Daniel, muchas gracias. Daniel Alejandro Páez, psicólogo, docente y escritor aquí en Serialmente. Muchas gracias, Daniel. Nos vemos en la Feria del Libro. Y esta fue la 16ª entrega de este podcast. Espero que les haya gustado este formato, porque a grandes rasgos será el que manejemos en las próximas semanas. Tenemos para ustedes invitados de lujo, otros escritores, criminalistas, periodistas, editores y todo tipo de creadores que, como nosotros, se dedican a escudriñar en la oscuridad del alma humana para encontrar historias que acompañen sus vidas.
Recuerden que si les gustó este podcast, la mejor manera de ayudarnos es compartiéndolo, contándole a sus amigos, presentándoselo, es la mejor manera de crecer. Y también pueden apoyarnos siguiéndonos en nuestras redes sociales. Si están en YouTube, denle clic al botón de suscribir. Si están en Instagram, vayan y síganos. Vean nuestro contenido, allá vamos a dejar una publicación con las fotos de Stefan y allí van a poder conocer un poco más de esta historia. Dejen sus comentarios, síganos, compártanos y léanme, porque recuerden que soy escritor y tengo para ustedes una oferta de 4 libros relacionados al crimen que les van a encantar si les gustó este podcast. Hacemos envíos toda la semana, se encuentran también en todas las librerías, pero sobre todas las cosas, pueden apoyarnos siguiéndonos en redes sociales. Nos vemos en la Feria del Libro y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo, porque recuerden que siempre podemos ser peores.